Cuando comenzamos a crear videos, la verdad es que no siempre contamos con la suerte de tener una buena cámara o un buen micrófono, pero lo que sí es que debemos de aprender a utilizar la creatividad y sacar el trabajo adelante. Así que quédate en este video porque te voy a enseñar unas cuantas aplicaciones que te pueden ayudar desde tu celular a editar esos videos. Yo soy Juanjo y bienvenidos a un video más. Este video es sugerido sinceramente por nuestro amigo Frank del canal Motívate con Frank, que por cierto te mando un saludo y gracias por esta aportación, porque en realidad sí era muy necesario que me dijeras: oye, estás haciendo que pensemos, que creemos, que editemos, pero no todos tenemos Premiere. Y los que tenemos celular, ¿qué hacemos? Cuando yo empecé en este show de querer editar y hacer mis videitos, empecé con un teléfono. De verdad empecé con este teléfono, que es de gama media baja. De verdad que no es así que qué super cámara. Pero es muy cierto que cuando nosotros comenzamos, la verdad es que nos dejamos viciar tanto la vista, el oído y todo nos empalaga cuando vemos a alguien que tiene una super cámara, que de verdad ya lleva mucho tiempo y que le está invirtiendo billete, y nosotros decimos: no, yo no puedo competir contra eso, porque la verdad es que yo estoy muy pobre y nada más con mi teléfono tengo. Y ahí es en donde te digo que es tu peor error: hacerte menos y sobre todo creer que necesitas de un equipo caro para poder sacar el trabajo adelante, y no es así. Empecé primero con el celular, después me pasé a Sony Vegas y luego conocí o me malaconsejaron a que me pasara con Adobe Premiere, y ha sido lo más acertado. Ahorita hay otra escala, pero eso te lo diré en otro video. Y aquí es donde ya entramos al tema en donde de verdad que Frank, muy preocupado, me dijo: oye, yo estoy trabajando con el celular, yo me grabo con el celular, ¿cómo le hago entonces para poder sacar trabajos que se vean bien? Bueno, acá yo te voy a sugerir unas aplicaciones que de verdad muy conocidas, muy prácticas, muy sencillas, y que en cualquier teléfono, no importa cuál sea el sistema operativo que maneje tu dispositivo, lo vas a poder descargar sin ningún problema. Y lo mejor es que todos tienen una versión gratis. Hoy te diría vámonos a la computadora a ver, pero no te quiero mentir, pero vámonos al celular, porque ahí es en donde te voy a enseñar todo lo que esta trompa está diciendo. El primero que vamos a ver aquí es InShot. InShot, cuando tú lo abres y ves la plataforma, no le ves así como que digas: no se ve profesional, se ve muy básico, se ve como para niños. Pero no te dejes engañar por la primera apariencia. La verdad es que no juzgues a un libro por su portada. Bueno, ya todos conocemos lo que es para ponerle música, texto, para cortar. En lo personal, siempre en todas las aplicaciones busco una cosa: los filtros. Pero no los filtros que ya vienen predispuestos por los dispositivos, no, sino los que nosotros podemos ajustar de forma manual. Y aquí es en donde tú puedes venir y hacer la magia de tu video y componerlo, corregirlo, arreglarlo o descomponerlo, como son los míos. Vemos que tenemos diferentes opciones como el brillo, contraste, el color. Ahí bueno, aquí dice calor, pero no es calor, es el balance de blancos. Calor. Ok, entonces eso es lo que vamos a poder encontrar aquí una vez que nosotros trabajamos nuestro video. La verdad es que considero que va a ser muy práctico, es muy sencillo, no te va a costar mucho poderle entender. Es muy fácil, de verdad que a mí este InShot se me hace uno de los programas sencillos, y por eso lo puse al inicio, porque de verdad no es complicado si tú de plano estás en cero en cuestión de la editada. Esta aplicación que te voy a mencionar de verdad que me ha sorprendido, porque ha sido muy mencionada, muy nombrada, y en particular por las personas que de verdad se dedican a lo que es editar en celular. Por eso me llamó mucho la atención y tuve que mostrártela y recomendártela, porque pues hay mucha gente que le sabe a esto más que yo, y que si la recomiendan, yo, ¿por qué no? Es CapCut. Vamos a entrar, vemos que no es gran ciencia. Ya que tenemos nuestro video, pues podemos ver que nuevamente encontramos las diferentes opciones y lo que me interesa, los filtros. Pero estos no. A mí la verdad no me gustan ese tipo de filtros, sino esto, donde nosotros podemos manipular, como ya les había dicho, de forma manual. Siempre es lo correcto, y siempre te voy a decir que manejes todo de forma manual. Nunca dejes que tu dispositivo controle
lo que tú vas a grabar. Eso es un error que siempre, a veces lo cometemos hasta los que, según sabemos, según. Entonces acá podemos ver que igual tenemos la temperatura, tenemos sombra, tenemos brillo, tenemos todas las opciones que vamos a encontrar en todas las aplicaciones de edición. Quiero aclarar que todas las aplicaciones que estoy mencionando, ninguna me pagó, ninguna me dio un peso, no, nada que ver, simplemente es pura recomendación para que tú quites esa barrera de decir, ay, es que con qué voy a trabajar si no tengo computadora. No, aquí no hay pretexto, simplemente por eso estoy haciendo este video, para que tú te champles, te sientes y te pongas a trabajar y te pongas a editar. Vámonos con la que sigue, Filmora Go. Filmora Go es, creo que de las primeras que salieron. De verdad que esta también tuvo su alza y poco a poco ha sido como que superada por otras aplicaciones como la anterior y como la que viene, que ha sido una de las más populares. Y ya que tenemos nuestro video, esto es lo que a mí ya no me gustó mucho. Si se dieron cuenta, en los otros la marca de agua en realidad es un poquito más pequeña, o sea, sí se nota porque por eso es marca de agua. Sinceramente nada más es por eso, porque tiene todas las prestaciones que ya vimos anteriormente, no cambian. Lo que yo les digo, que a mí me interesa más el hecho de poderlo manejar de forma manual, lo tiene más limitada la opción. Esto sí, está un poquito más limitada, tiene menos opciones que las dos anteriores, pero vamos a lo mismo. Si tú estás aprendiendo, esto o esta aplicación o cualquiera de las anteriores te va a caer súper bien, súper bien. Y la verdad de que sea en el celular se me hace algo muy práctico, porque a veces tú vas de viaje o a veces tienes que salir y tienes que hacer un video cortito, una historia o subirlo a una plataforma, una red social, y lo quieres editar y no puedas porque no tienes tu computadora a la mano. Bueno, los dispositivos móviles de verdad que te vienen a salvar, y con estas aplicaciones ni se diga, te sacan la chamba bastante bien. Entonces vámonos con la que sigue, porque esto aún no termina. Si aún no estás suscrito, ¿qué estás esperando? Dale aquí abajo en el botoncito rojo que dice suscribirse y simplemente dale clic en la campanita donde dice todas, para que no te pierdas cuando suba contenido nuevo. Y mira, estamos haciendo con el celular y de verdad que bastante bien, ¿no? Ahora sí, vamos a ver las otras dos que restan. Pues nos pasamos a esta que es Power Director. Órale, con inglés. Power Director. Vemos que la interfaz ya sobresale algo, y es simplemente el hecho de que podemos ver qué opción tenemos para qué red social nosotros nos vamos a dirigir. Ya tiene las medidas especificadas, nosotros ahí le podemos poner nuestro nombre o el nombre del proyecto y para qué red social nosotros lo vamos a utilizar o qué medida ya vamos a estar enfocándonos. Nosotros vamos a esta de YouTube 16:9. Algo que a mí me reencantó es que ya puedes trabajar de manera horizontal. Eso es algo que de verdad a mí en lo personal lo agradezco, porque se me hace más amplio, la mesa de trabajo es más cómoda. Vámonos a lo que son las herramientas. Las herramientas ni se diga. Aquí tienes para aventar, o sea, herramientas para todo. ¡Para todo! Lo que sí no me gustó, y lo tengo que comentar. No me gustó el aspecto de la manipulación del video en cuestión de brillo, contraste. Son muy poquitas, o sea, eso como que en lo personal no me agradó. Lo demás está súper bien, pero esto como que viene todavía más limitado. O sea, les dieron unas cosas pero les quitaron otras. Entonces como que qué dilema, ¿con cuál aplicación te vas a quedar? En realidad es con la que tú te acostumbres. No te puedo decir escoge esta o esta o esta. Simplemente es tu decisión, es tu opinión. Yo nada más te comparto cuáles existen y cuáles son las mejorcitas. Esto sí hizo así como, porque podemos ponerle música y podemos manipular el control de la música. Podemos controlar la voz. Podemos controlar si existe otro sonido, si nosotros queremos escucharnos más o quiero que la música escuche más que mi voz. En realidad, y aquí se le pueden aumentar más capas y te van a aparecer más canales de acuerdo a las capas que tú vayas trabajando. Esto a mí se me hizo bastante bueno. Esto sí le pongo palomita.
Y por fin vámonos con la última aplicación. Esta yo le tengo como que un aprecio ya emocional, sentimental, porque con esta empecé. Y creo que no nada más yo, muchas personas han empezado con esta aplicación y ha ido creciendo poco a poco. ¿Y de cuál estamos hablando? Pues simplemente de KineMaster. Esta aplicación de verdad que a mí me encanta, o sea, me encanta. No puedo decir que es la mejor, pero a mí me encanta. Ahora con su nueva interfaz ya también te da la opción de que tú escojas para qué red social tú vas a querer trabajar, exportar tu video. Aquí te da la opción de que tú quieres que reconozca tu cara, de que si quieres rellenar la pantalla, la quieres ajustar. Esto a mí me encanta, te lo juro. Cuando yo estoy de viaje, cuando yo estoy haciendo otras cosas y que no tengo la oportunidad de estar en una computadora, ese es el que me salva el pellejo, en serio. Y aquí vamos a entrar precisamente a la interfaz y nosotros vamos a encontrar con esto. Algo que se me olvidó comentarles es que en las anteriores aplicaciones sí tiene un límite de capas y KineMaster tiene así como que ponle. Vas a sentirte mucho más amplio, más libre trabajando en KineMaster que en otras. Claro, hay unas ventajas que tienen otras aplicaciones que esta no tiene, pero esta, ya dije, le tengo aprecio emocional. Tiene en realidad muchas cosas, tiene muchas bondades. Tiene también aquí puedes trabajar el croma, tiene para quitar el eco, tiene para extraer audio si tú quieres cambiar el audio o quieres que no escuchen tus videos. Tiene ecualizador, el ajuste, que este ajuste es por eso. En realidad, no me canso de decir. La verdad es que este video me emocionó tanto porque me hizo recordar cuando daba mis primeros pasitos con mis moquitos todos aquí saliendo de editor. La verdad sí me ha gustado este momento. Ay, recordar. Si te gustó este video, no te vayas sin antes poner esa manita de color azul. No olvides suscribirte y activar las notificaciones en todas para que no te pierdas cuando suba contenido nuevo. Déjame en los comentarios en qué estás editando y si ocupas alguna de estas aplicaciones, házmelo saber aquí abajito. Y si llegamos a 50 likes, la verdad es que voy a hacer una serie para ti que está aprendiendo a trabajar en la edición y desde tu celular voy a decirte cómo empezar todo este show. Pero compártelo para que más gente se entere de lo que estamos haciendo y de quién soy. Nosotros nos vemos en el futuro. Bye.